Cordial saludo. Soy Carlos Alberto Merchán Basada y me encuentro con ustedes en Plan Saber Digital 4.0. El día de hoy vamos a hablar de principios del enfoque STEM e identificación de problemas. Para eso vamos a abordar tres grandes momentos. El primero tiene que ver con la definición de un problema. ¿Qué es un problema? ¿Qué lo diferencia de una necesidad y de un deseo? Segundo, estaremos abordando los 5 pasos que te sugerimos para identificar y solucionar un problema y que te serán útiles para el ejercicio que estás desarrollando en este mock. Finalmente, te recordaremos algunas de las acciones que debes tener en cuenta para hallar la solución al problema. Adelante. Se nos ha dicho siempre que la humanidad ha llegado a este punto de la vida gracias a su capacidad de resolver problemas. Porque inherentemente la técnica está asociada al hombre y gracias al desarrollo tecnológico hemos podido obtener soluciones a estos problemas. Pero, ¿qué es un problema? Podemos señalar que un problema es ausencia de información. ¿Qué significa esto? Imagínate tú que estás en preescolar y te han puesto una actividad como hacer la suma 1 más 3 igual X. En el caso tuyo, de preescolar, no sabes qué significa 1 o más o 3 o igual o X. Así que careces de esa información. Esa información hace que el problema tenga un alto grado de complejidad. Por lo tanto, debes resolver y llenar esos vacíos de información para poderlo resolver. La información que necesitas en este caso es una información teórica o una información metodológica, pero también los recursos y los medios para resolver el problema. Si no tienes un cuaderno donde apuntar y donde resolver el ejercicio, tendrías que hacerlo mentalmente. Si no tienes los medios para poder interpretar estos conceptos, no podrás llevar a cabo la solución. Así que en el caso de la suma, cada uno de esos elementos que aparecen allí son variables del problema y se constituyen en ausencia de información. Luego, un problema puede darse porque no tenemos información teórica, información metodológica, recursos o medios. ¿Qué hacemos para resolver un problema? ¿Cómo solucionarlo? Piénsate en el problema que te han planteado en el mock. ¿Lo recuerdas? ¿Lo tienes claro? ¿Recuerdas el enunciado que te han hecho? Muy bien. Vayamos entonces al esquema de identificación y solución de problemas. En este esquema tú puedes observar 4 grandes espacios. El primero tiene que ver con la situación inicial, el segundo con los medios y los modos de llegar a la solución. Está representado por el laberinto. El tercer espacio tiene que ver con la meta y finalmente el producto. Generalmente nosotros solemos confundir el producto con la solución del problema. No está mal, eso es, un producto es la solución. Sin embargo, el producto no es el problema. ¿Por qué cometemos este error? Porque generalmente en la escuela nos dicen, tienen que resolver el siguiente problema. Diseñar una prótesis para una persona que ha sido amputada a la altura del hombro. Como observan, allí no hay un problema, allí ya hay una solución. Se nos está incluso diciendo el producto, la prótesis desde la altura del hombro para una persona que fue amputada. ¿Ven? Pero ¿cuál es el problema? ¿Por qué requerimos la prótesis? ¿Para qué requiere la prótesis esta persona? ¿Qué actividades va a desarrollar con ella? ¿Qué espera la persona de la prótesis? ¿Qué sabemos nosotros de prótesis? ¿Cómo se hace una prótesis? ¿Cuáles son los saberes necesarios que debemos adquirir para resolver el tema de la prótesis? Como ves, ahí está el problema. Ese es en realidad el problema, lo otro es la solución. Es posible entonces que en el desarrollo de este mock te hayan planteado una solución y no el problema. Así que tienes que hacer un esfuerzo por identificarlo. Para eso te proponemos los siguientes pasos. El paso número 1. Defina el ambiente de la tarea. ¿Qué es el ambiente de la tarea? Es la situación inicial. Esa situación inicial generalmente es una declaración de información que puede tener datos relevantes e irrelevantes, pero que esencialmente nos expresa los dominios de conocimiento a los que pertenece el problema y los dominios asociados a los que pertenece el problema. Por ejemplo,
Dado el calentamiento global, es necesario diseñar un ambiente arquitectónico sustentable y sostenible que nos permita producir un alto ahorro de energía, nos permita mantener airadas y ventiladas las zonas sociales y privadas, nos permita la producción de alimentos sustentable, tenga un soporte estructural y demás. Queremos que la casa esté ubicada en el barrio Y, que tenga un área de 360 metros cuadrados, con color azul, con ventanales de vidrios opacos y cortinas grises. Como ustedes observan, allí en esa enunciación se nos plantea una situación que puede ser un problema. ¿Cómo saber que es un problema? Tenemos que develar de allí los datos relevantes de los irrelevantes. No aporta nada saber que quieren cortinas grises o que quieren que la casa sea azul o que esté en el barrio Y. Esa determinación son datos irrelevantes. ¿Por qué son datos irrelevantes? Porque no nos orientan hacia una decisión ni nos permiten solucionar el problema. Entonces no es necesario tenerlos en cuenta. Incluso si no los tenemos en cuenta, podremos desarrollar la solución del problema. Mientras que si son datos relevantes, por ejemplo, que sea una casa sostenible y sustentable, que genere un alto consumo energético, que además nos permita tener ventiladas las áreas sociales y privadas, entre otros datos. Esos son datos relevantes. ¿A qué dominio de conocimiento pertenece este problema? Por supuesto, es un problema que está determinado por el tema de lo tecnológico. Debemos crear un elemento artificial, entonces es un problema tecnológico. Y este problema tecnológico nos implicará saber de arquitectura. Esos son los dos conocimientos pertenecientes del problema. Pero asociados están la matemática, las ciencias naturales, la ingeniería, el lenguaje, las ciencias sociales. Como ven, estos conocimientos asociados también nos permiten resolver el problema, pero no determinan la configuración de la casa, ni el diseño arquitectónico de la misma, ni el modo como vamos a ahorrar energía. Ese primer paso es lo que llamamos identificar el ambiente de la tarea. Una vez tenemos eso, vamos al paso número 2. Reconozca el estado meta. En este segundo momento nos vamos a ir hasta el fondo, hasta el final del esquema. La meta, esencialmente, lo que nos están pidiendo es ¿qué hacer? Una casa, ese es el producto. Pero ¿qué nos están pidiendo? Que la casa sea sustentable y sostenible. Esa sí es la meta. Queremos un ambiente arquitectónico que sea sustentable y sostenible. En ese sentido, ¿qué condiciones debe cumplir para tal fin? He ahí el planteamiento del problema. En este caso, nosotros nos vamos a preguntar por cuáles son las variables que conforman este problema. ¿Cuáles son las normas? ¿Qué aspectos debemos cumplir impajaritablemente que no podemos obviar? Por ejemplo, debe ser sostenible y sustentable. Esa es una norma fundamental. Debe permitir la ventilación de los ambientes sociales y privados. Debe posibilitar la producción de alimentos. Son 3 normas que debe cumplir porque están dentro del planteamiento del problema. Pero condiciones. Podemos ventilarla a través de tubería de aire. Podemos ventilarla empleando un sistema de refrigeración por agua, lluvia. Podemos ventilarla teniendo grandes ventanales permanentemente abiertos sin ningún tipo de vidrios. Esas son condiciones. Es decir, que a esas normas se imponen unas posibilidades que pueden ser cumplidas de diferentes maneras. A eso llamamos condición. Hay que pensar además en el estado meta, en cuál es el costo del error. ¿Qué implica equivocarnos? ¿Qué implica si hacemos una casa que sea más pesada de lo que el terreno debe resistir? ¿Qué implica si hacemos una casa más pequeña de lo que nos habían pedido? ¿Qué implica si hacemos una casa que no es sustentable ni sostenible o que no permite la ventilación? Esos criterios del costo del error son los que nos permiten ir vigilando a nosotros si vamos solucionando o no el problema. Es importante que los definas, pues te van dando idea de los criterios que debes considerar como importantes, relevantes y aquellos que no son relevantes. Finalmente, con estos mismos costos del error, vas a determinar los criterios de evaluación de tu solución y de cualquier solución que te presente. Eso es definir el estado meta. Así, tenemos ya el estado inicial definido,
y el estado meta definido. Nos queda el planteamiento de la mitad. ¿Qué hacemos en la mitad? Paso número 3. Defina el grado de complejidad del problema. La complejidad de un problema está determinada por dos elementos fundamentales: la cantidad de información que está ausente y el número de actividades que debemos desarrollar para resolver el problema. En ambos casos, la información ausente puede ser teórica o puede ser metodológica, y el número de actividades es aquel conjunto de acciones que nos llevan a manipular materiales, herramientas, procesos, información para obtener la solución. En el ejemplo de la suma 1 más 3 igual a x, observemos que el 1, el más, el 3, el igual y el x son 5 unidades de información que nos hacen falta. Es un problema altamente complejo para un niño de preescolar, pero para un estudiante de segundo de primaria posiblemente ya el 1 más el 3 ya saben qué significa, igual que el igual, pero desconoce el x. Entonces es una sola unidad de información. Por lo tanto es un problema menos complejo. Pongamos otro ejemplo. En el caso del Tangram, si tenemos que llenar una figura con el Tangram que nos implica manipular una sola ficha y no las 7, ese será un problema de baja complejidad. ¿Por qué? Porque vamos a mover una sola ficha de las 7. Esa ficha logra 4 posiciones y debe ubicarse en un espacio específico de la sombra del Tangram. Es así que ese es un problema relativamente simple porque no implica muchas actividades y solamente es una ficha la que nos hace falta. La información está allí. Sin embargo, si en ese mismo ejercicio del Tangram tenemos que resolver un problema que nos implica manipular las 7 fichas, entonces es un problema de altísima complejidad porque no sabemos cuál es la ficha que va en qué lugar. Entonces ahí tendríamos 7 unidades de información que no sabemos dónde están, pero además cada ficha implica la manipulación de ellas a 4 posiciones posibles, en 7 lugares posibles. Es decir, que se va complejizando. En la medida en que sacamos y acertamos las fichas, pues vamos reduciendo el problema. A eso es lo que llamamos el desplazamiento de fines y medios. En la medida en que nosotros avanzamos, ¿sí?, en la resolución del problema, estamos avanzando en el logro de la meta. Luego, la complejidad se mide por la cantidad de información que está ausente medida en unidades de datos que tenemos que buscar. Por ejemplo, en el caso de la casa sustentable, si no sé qué es sustentable, sostenible, qué es ventilación, qué es aire, qué es zona privada, zona pública, pues ahí tengo 6 unidades de información, o sea que hay mucha cantidad de información que requiero buscar. Pero si solamente sé el tema de lo sustentable y lo sostenible, pero tengo la otra información, pues ya se reduce la complejidad. El número de actividades a realizar, el número de elementos que deben manipular y la dificultad para conseguir los recursos y los medios determinan también la complejidad. Así, vamos identificando qué tanto trabajo tenemos que hacer en el desarrollo de nuestra solución. Luego de esto, teniendo ya el inicio, ¿sí?, y comprendido el medio y finalmente la meta, podemos entonces pensar en el paso 4. El paso 4 nos dice que definamos el problema con nuestras palabras. ¿Qué significa esto? Muchas veces los problemas están formulados de tal manera que se hacen complejos y podemos reducirlo a una enunciación que para nosotros es mucho más sencilla. Posiblemente, en el caso de la suma, digamos, ¿qué es lo que tienes que hacer? Una suma. En el caso del ambiente arquitectónico sustentable, podríamos decir, tengo que hacer una casa. Y en el caso de la prótesis, tengo que hacer una prótesis. Esa enunciación, si bien concreta la idea, debería expresarse con sus variables. Debo hacer una casa sustentable y sostenible. Debo hacer una suma con estos números. Debo hacer una prótesis para una mascota. Así vamos enunciando el problema y vamos comprendiendo el ejercicio. Finalmente llegamos al paso número 5, que es enunciar las posibles soluciones. Podríamos hacer, por ejemplo, una casa con forma cilíndrica, con forma cúbica, con
diversas formas. Podríamos hacerla con Adobe, podríamos hacerla con Cal, podríamos utilizar cemento y ladrillo, podríamos utilizar metal, podríamos utilizar cualquier cosa. Esas son las formas de iniciación de las posibles soluciones. Pero ya tenemos claro que queremos obtener una casa sustentable o una prótesis para una persona o una mascota. En ese sentido, lo que hacemos acá es configurar la solución. ¿Qué tipos de productos pueden resolver esto? Entonces uno podría pensar en una carpa, en una casa, en un edificio, en una cueva. Todas son posibles soluciones de la casa sustentable. Así vamos llegando a la pregunta central de este video. ¿Cómo solucionar nuestro problema propuesto en el MOOC? ¿Cuál es? ¿Lo recuerdas? Muy bien. A partir de ahí, entonces te invitamos a que pienses en lo siguiente. Teniendo en cuenta que nuestro MOOC nos plantea diseñar y fabricar una prótesis para una mascota, ¿cuáles son los dominios de conocimiento pertenecientes y asociados y los datos relevantes y irrelevantes que debes develar? ¿Qué información está enunciada allí por Da Vinci que no te sirve para nada? ¿Qué información debe buscar nuestro amigo para ayudarnos a resolver el problema? ¿Cuáles son los vacíos teóricos y metodológicos que tenemos? ¿Sabes tú cómo se hace una prótesis? ¿Sabes cuáles son los conocimientos necesarios para poder calcular el diseño de una prótesis? ¿Los tienes claros? Finalmente, ¿cuál es la meta? ¿Qué condiciones debe tener esa meta? Tú has seleccionado una mascota y le has dado unas propiedades en cuanto a tamaño, peso, especie. He ahí unas normas y condiciones que debes cumplir. Tenlos en cuenta. Recuerda, en este caso es clarísimo el producto. Una prótesis funcional en 3D para una mascota, la mascota que has elegido. Con esto, entonces, te invitamos a que pienses, con la ayuda de Da Vinci, qué debemos hacer. Recuerda, soy Carlos Alberto Merchán y te acompañé en este video de enfoque STEM e identificación de problemas. Chao, chao.